Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos, como decía Germán, a Josefina Reynoso. Germán, que seas Sí, tú quien la presente. ¿Qué has cómo conversado? no. Bueno, la doctora Josefina Reynoso durante muchos años ha venido estudiando el tema de la seguridad, el tema de la defensa. Ella, de hecho, es la directora del Centro de Estudios, Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y ha tenido participación no solo en el país, sino también a nivel internacional sobre este tema de la seguridad. Así es que para nosotros es un gusto recibir ya a una buena amiga, ¿verdad que Buenos sí? días. Buenos días, doctora, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días a ustedes. Germán, un placer estar contigo, Igual. Edith, y sobre todo con todos ustedes que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo llegamos aquí, a donde estamos? Una situación que parece que va en una pendiente enjabonada con el tema de la seguridad o de la inseguridad, valdría decir. Bueno, el crimen organizado, que es un tema que se ha venido tratando en estos 2 días de manera muy importante, trasciende las fronteras y es un tema que inicia ya desde 1990, cuando cambian los riesgos y las amenazas a nivel mundial. Lo importante de todo esto es que el crimen organizado no es solamente de República Dominicana, eso trasciende todos los estados y permea la justicia, la seguridad y permea lo que son los gobiernos. No es posible, bueno, una de las ausencias que tenemos aquí es ver qué autoridad está metida. Tenemos, el Ministerio Público ha dado a conocer una serie de nombres que son personas que han estado sometidas, han sido enjuiciadas una vez, distintos tipos de delitos. Pero cuando vemos la operación, el dominio en las cárceles, el control territorial de ciertas porciones, un país donde no hay selva, es un país allí en una esquina, una gente que controla ese sitio, uno se pregunta, ¿para que esto ocurra tiene que tener componendas con autoridades? ¿O no es posible eso? Bueno, como le dije anteriormente, el crimen organizado permea no solamente los estados, sino también permea los gobiernos. Y para poder desarrollarse dentro de un estado, pues necesita apoyo de diferentes instituciones y personas, por supuesto. Entonces, digamos que esta es una operación que inicia, pero que para que cambie, para que haya una variación en la historia, porque una vez hizo un operativo con 13 fiscales, para que haya una variación en la historia, ¿qué usted entiende debería ocurrir? Bueno, debemos de revisarnos, primero como sociedad y también debemos de revisar nuestro estado para ver qué es lo que está pasando. El tema de la seguridad ciudadana también es un tema muy importante porque aquí se ha desatado una inseguridad. La gente anda en las calles con mucho miedo, con mucho terror. Vemos que no hay una estrategia de seguridad, vemos como de manera han incrementado las pandillas, cómo ha incrementado la violencia en las escuelas, pero cómo también ha incrementado la violencia en las calles. Entonces es un tema de que no existe una estrategia de seguridad ciudadana para reducir la criminalidad y la delincuencia. Además, los altos costos de la vida, el tema de lo económico, la inequidad social, son muchos puntos que están permeando la sociedad dominicana y por eso en estos momentos estamos con un índice y una tasa de homicidios que desde el 2021 ha ido creciendo hasta la fecha. Y lo que nos depara las estadísticas hasta ahora es que este año va a ser todavía mayor que el año pasado la tasa de homicidios en la República Dominicana. Vamos a brindarle un cafecito. Muchas a usted. gracias. Gracias, Kenia, por este café. Se ha hablado mucho Gracias, de la reforma de la policía. También hemos visto militares, por ejemplo, en este caso, o en casos recientes en Santiago, se ver a militares. Ese proceso de reforma ha tardado. ¿Qué obstaculiza y qué piensa usted? Porque supongo que, dado la entidad que usted dirige, es uno de los puntos que se ha tratado, que debe pasar para que efectivamente alcancemos una reforma que garantice que los puntos no operen, los puntos de drogas, por ejemplo, con la complicidad de entes estatales. Bueno, la verdad que estamos tarde para la reforma. Ya llevamos vamos a 3 años de que se anunció un programa y un plan de reforma en la Policía Nacional y no hemos visto hasta ahora que esa reforma esté dando resultados. Uno de los puntos. Pero es reformable la policía. ¿Es reformable acaso? Yo creo que en la vida todo es reformable. Todo, ok. Todo podemos reformar y podemos modificar. Vamos a depender de la voluntad política y por supuesto de la estrategia el plan estratégico
que se desarrolle. No tenemos ahora mismo, vemos como por ejemplo, se alquiló un hotel en Río San Juan para comenzar a dar clases y todavía no tenemos los primeros graduados. Pero no solamente eso, se ha invertido una gran cantidad de dinero en promociones, en publicaciones y publicidad, sin embargo, y en alquileres de locales comerciales y para la parte académica de la policía, y sin embargo no vemos absolutamente nada, no hay una respuesta con relación a esto. Por lo que usted dice, Esta reforma no policial confía en esa reforma, ¿no? no ha dado frutos hasta ahora. No. Pudiéramos decir que no tenemos una respuesta con relación a esa reforma policial. No se ve, no se ha visto. Doctora, el narcotráfico o el crimen organizado trasciende fronteras. Un país pequeño como República Dominicana, ¿cómo puede enfrentar una amenaza tan poderosa, una industria, una empresa tan grande como la del narcotráfico, por ejemplo? Esta red que ayer se enfrentaba tiene vínculos internacionales también. Hay carteles de la droga de Colombia, pero también de México, y sobre todo de México, diría yo, que tienen no raíces, pero sí tienen como vínculos, tentáculos en Santiago de los Caballeros, en la zona norte del país. Me gustaría que usted nos dijera qué está pasando ahí, cómo puede República Dominicana enfrentar esa amenaza tan grande, qué estamos haciendo. Vamos a hablar primero que el crimen organizado involucra muchos puntos, involucra droga, tráfico de personas, tráfico de órganos, armas de fuego, trata de blancas, o sea, es una red muy grande. Esta red, como le dije anteriormente, no solamente está en la República Dominicana, sino que también lo permea a todos los países porque es transnacional. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Pues trabajar una estructura, una planificación estratégica, un programa de gobierno que esté desarrollado directamente a lo que es la reducción de la violencia y la delincuencia, por supuesto, trabajando a la inequidad social. Pero si nosotros las instituciones no trabajan de manera coordinada, pues no vamos a hacer nada. Ahora vemos, por ejemplo, como el Ministerio del Interior y Policía está trabajando solo, no hay otras instituciones que lo estén apoyando. La Procuraduría General de la República también trabaja por un lado, o sea, la justicia también es parte de todo esto. Las cárceles son parte de todo esto. Vemos cómo, por ejemplo, trabajamos acciones para dar respuesta inmediata, pero no para prevenir lo que está pasando. Lamentablemente, muchas personas llegan a las cárceles y cuando llegan a las cárceles se convierten en vamos a decir, en profesionales con maestrías, porque nuestras cárceles no están destinadas a lo que es la reinserción social, sino a promover un poco más de lo que ya han llegado, o por verlos más profesionales de lo que antiguamente eran antes de entrar. Nosotros tenemos un sistema democrático donde existen unas personas que reciben el poder por delegación del pueblo en las urnas. Sin embargo, hay como otros poderes que están por debajo, que subyacen todo el tiempo, que se mantienen. Está, bueno, el empresariado, las iglesias y demás, pero también está el crimen organizado, que parece trascender a los mismos partidos políticos, a las elecciones. Estamos viendo que parte de esta gente está desde hace muchos años y sigue. ¿De qué modo puede el crimen organizado afectar los sistemas democráticos de nuestros países? ¿De qué manera conculca el Estado de Derecho? Bueno, en muchas ocasiones lo que hace el crimen organizado es que fomenta lo que son las políticas o los políticos apoyando en las campañas. Eso se ha visto en otros países donde el crimen organizado ha llevado candidatos a las campañas políticas y muchas veces han ganado. Sí, lo vimos en Colombia con Pablo Escobar cuando estaba comenzando. Pero aquí se dice que ha habido, bueno, de hecho hay un diputado preso en los Estados Unidos. Así es. Y otros que están sueltos y votando en el Congreso, que Vox Populi se dice que también tienen... Que están siendo investigados, más que nada. Y otros que tienen vínculos que nadie menciona, que están ahí. Lo importante de todo esto es que a los partidos políticos también hay que exigirle que depuren a las personas que entran y que depuren también el dinero que entra para las campañas políticas.
si el crimen organizado, que tiene tanta fuerza económica, entra a los partidos políticos, pues entonces va a debilitar lo que sería la gobernabilidad de un Estado. Bueno, casi todos los casos grandes que hemos tenido aquí en algún momento de narcotráfico hablan de aportes a campañas, a candidatos, al espectáculo, o sea, que tocan toda la sociedad. Quirino Ernesto, Paulino Castillo, Figueroa Agosto, casos públicos que lo que se ha dicho que tienen contribución. Y en este caso, por ejemplo, encontraba algunos que tenían movimientos políticos determinados. Cuando uno ve una situación como esta, se pregunta hasta dónde es sostenible, qué falta para que, además del signo de ayer, esa batida realmente tenga efecto, porque hay gente que se ha encontrado con los tribunales una y otra vez. ¿Cómo sabemos que esta no es una vez más? Esa es una pregunta que justamente venía yo realizándome y venía también comentándolo con alguien, que esto no es fortuito, o sea, no es la primera vez, esto no ocurrió ayer, ellos no aparecieron antes de ayer, ellos tienen ya mucho tiempo en el país trabajando y las autoridades, vamos a decir que se habían hecho de las vistas gordas, entonces no es un tema de que ayer ocurrió, que se realizó una pesquisa, sino que debemos de continuar, porque se conoce qué es lo que está pasando aquí, quiénes son y dónde están. Fue muy fácil identificarlos, fue muy fácil saber que estaban en las cárceles, sabemos cómo están nuestras cárceles. Hay que fortalecer nuestras cárceles y hay que fortalecer la parte de la sociedad dominicana. Usted ha trabajado, ha estudiado durante mucho tiempo el tema de la seguridad. Hay una amenaza concreta contra la Procuradora General de la República, un caso inédito en la República Dominicana. ¿Cree usted que eso viene? ¿Cuál es su valoración de ese hecho en particular? ¿Opera así el crimen organizado? Mira, fulano, te voy a arrancar la cabeza, como un tigre de barrio que le dice al otro, te voy a dar unos golpes. ¿O es mucho más sofisticado? ¿O sí puede ser? ¿Qué valora? Miren, creo que sí puede ser y que realmente ocurrió el hecho. Lamentablemente fue, la procuradora fue amenazada, es un hecho real. ¿Qué pasa con esto? Cuando se está atentando contra algunas de las acciones que ellos tienen, entonces se reacciona así. Entonces, esto es el resultado de, esta amenaza es el resultado de una acción en contra de sus intereses económicos, por decirlo así. Aunque es a uno no se explica, porque si es una estructura que tiene muchos negocios, digamos que no son gente improvisada, porque el empresario del crimen es un empresario, será del crimen, exacto, pero tiene es alguien inteligente que para llegar a grados altos. Y con muchos recursos económicos. Con recursos y con inteligencia y con gente capacitada. Lo que ha hecho, muy torpe. Exacto. Este señor que está siendo señalado, el Ministerio Público no lo ha hecho literalmente, pero todas las informaciones que tenemos apuntan a eso, ha dicho públicamente que él no tiene que ver con esto, que él no ha hecho esa amenaza. De todas maneras, en esa especie de juego del crimen organizado uno no entiende por qué empecinarse a amenazar a la Procuradora General de la República de un país, de donde nace tanta autosuficiencia, tomando en cuenta que eso les va a colocar en una situación de confrontación. Y si tienen muchísimo más negocio, lo que menos busca es protagonismo. Exacto, no quiere problema, empresario no quiere problema. Se supone que sí, pero como le dije anteriormente, esto tiene que ver también porque está haciendo, hay un atentado en contra de sus intereses. Si hay un atentado en contra de sus intereses, pues entonces van a reaccionar de una manera como esta que reaccionaron ahora. Quizás no mide la capacidad de respuesta del Estado. Quizás no mide la capacidad de respuesta, quizás tal vez entiende que hay protección para que no lleguen hasta ellos. Es posible. Yo citaba como una anécdota al margen que dos linces que son cuerpos de élite de la policía, ¿verdad que sí? Se embolsillaron 900,000 pesos, que se descubrió eso. ¿Cómo puede el aparato represivo, cómo puede la DNCD, la policía, etcétera, evitar que gente, cómo puede depurar a sus miembros, cómo puede hacerlo para que no se den estas cosas? Aquí había un departamento de investigación contra narcóticos, la DICAN era que se llamaba, ¿verdad? De la policía, que hubo que disolverlo,
porque se pudrió completo, empezando por el director, que creo que está preso o estuvo preso. Bueno, si nosotros no identificamos quiénes son las personas que van a entrar a los estamentos de seguridad y no le fortalecemos lo que son sus capacidades, realmente esto va a ocurrir. ¿Y se hace eso? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está capacitando a nuestros agentes? Bueno, se está capacitando, pero creo que debemos de fortalecer. Las capacidades que tienen ahora mismo deben de ser fortalecidas más. Hay mucho quienes más. no ven sentido invertir para mejorar el sistema carcelario. ¿Perdón? Hay quienes no le ven sentido invertir para mejorar el sistema carcelario. Ha sido el gran olvidado de hace muchísimos años. Miren, uno de los puntos que nosotros tratamos es que nosotros tenemos que trabajar con lo que es la prevención. Lamentablemente, República Dominicana reacciona a los momentos que ocurren, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Interior. Llegamos a las cárceles han sido olvidadas, realmente las cárceles no son una institución, no son instituciones que pueden recomponer al ciudadano, que pueden devolver al ciudadano de una manera que pueda ser importante o un ente importante para la sociedad. Eso no es lo que ocurre. Las cárceles realmente, en el periodo del presidente Fernández, se hicieron modificaciones al sistema carcelario y se hicieron cárceles modelos. Esto no ha seguido en la República Dominicana, esas cárceles modelos no han continuado. Entonces ese es un punto que nosotros tenemos que trabajar. De hecho, en esa época fuimos reconocidos a nivel internacional porque teníamos una trayectoria diferente y venían a reconocer los modelos carcelarios que nosotros teníamos acá. Sin embargo, en estos momentos hemos retrocedido. Doctora, en el país hay, no sé, 10.000 de la Fuerza Aérea, 10.000 de la Marina más o menos, no sé cuánto del Ejército, como 40. Hay alrededor de unos 67.000 hombres aproximadamente en las Fuerzas Armadas y unos 30 y tantos mil en la Policía Nacional. Tenemos casi 100.000 hombres. Pero tenemos más generales a veces que sargentos. ¿Cómo ve usted la composición? Este es uno de los países que más generales tiene, sin embargo la ley que teníamos anteriormente, iba a hacer una reducción de la cantidad de generales que... Un desmonte, sin embargo esto no se ha producido hasta ahora. Pero es suficiente la cantidad, por ejemplo, de policía que tenemos, son menos de 40.000, una situación, 11 millones de habitantes, más o menos. ¿Es suficiente? Lo que necesitamos es capacitar esa policía. Si nosotros capacitamos a esa policía y también trabajar de manera coordinada, porque no es solamente un tema de Policía Nacional, también es un tema de justicia. Entonces, si trabajamos de manera coordinada, se va a comenzar a trabajar lo que es la reducción de la criminalidad. El gobierno ha mejorado los ingresos de los policías, el sueldo de los policías, lo ha elevado, pero no ha hecho, usted dice, ¿cómo se llama? Una operación de la macrocefalia. Muchos generales, poca gente. Esa proporción de jefe a subalterno, ¿cómo usted lo entiende? ¿Cómo debería ser? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dice la academia? Uno de los temas de campaña del presidente Luis Abinader fue subir los salarios a $500. Hasta marzo de este año, solamente se ha cumplido un 90 y tanto % de ese aumento salarial. Cuando se hizo esa propuesta de aumentar los salarios, la canasta familiar tenía un alrededor de 34.000 pesos más o menos. En estos momentos está en 43. La proporción que ese aumento salarial en ese entonces, cuando el presidente Luis Abinader dijo, pues era importante. Sin embargo, la inflación se ha comido ese aumento salarial. Realmente la proporción que ellos tienen ahora mismo no es la importante. O sea, no es suficiente para cubrir la canasta mínima. No es suficiente para cubrir la canasta mínima. No solamente eso, sino que la inversión, el presupuesto para la policía y el presupuesto para la seguridad, se dijo que se iba a llevar a 35.000 millones de pesos, se iba a adicionar.
Sin embargo, no se ha llevado a esta proporción el presupuesto. Si nosotros no invertimos en seguridad, realmente lo que vamos a tener es lo que está presentando ahora mismo la República Dominicana. Uno de los principales temas que tenemos es la inseguridad y vemos cómo ha incrementado, no solamente cómo ha incrementado la seguridad, sino cómo se han adicionado otras acciones. Antes no veíamos lo que eran las pandillas y las pandillas han regresado a la República Dominicana y han regresado con mayor fuerza. Vemos cómo las escuelas públicas han incrementado la criminalidad y la violencia. Teníamos antes policías escolares que trabajaban en el perímetro, sin embargo dentro de las escuelas no tenemos una seguridad. Vemos también, por ejemplo, el tema de los desaparecidos. En República Dominicana ha incrementado la cantidad de desaparecidos. Tenemos 1.183 personas que han sido denunciadas como desaparecidas y el año pasado se desaparecieron 372 personas. Vamos a decir casi que una diaria. Casi una diaria. Sin embargo, no tenemos políticas públicas que den respuesta a estos temas de inseguridad en nuestro país. Estuve mirando una declaración buscando archivos y encontré una declaración que dio respecto al narcotráfico en Santiago, la zona del Cibao, el entonces procurador Francisco Domínguez Brito. Él dijo que aquí había que comenzar de cero, y puso de ejemplo a Moca. Dijo, en Moca todo el mundo sabe dónde está el punto de drogas, en tal barrio, en tal barrio, en tal barrio, pero hay una complicidad que es funesta para el combate a las drogas. Él decía, no hay forma de combatir el narcotráfico con los estamentos de lucha que tenemos en la actualidad. Eso siguió así, ha sido así, ha perdurado en temas policiales, en temas de las organizaciones, de las entidades llamadas a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en todas sus manifestaciones. ¿Habría que empezar de cero en República Dominicana todavía hoy? Yo diría que no. Yo diría que no debemos de comenzar de cero, debemos de fortalecer nuestras instituciones, debemos fortalecer los procesos que se han dado anteriormente. Vemos, por ejemplo, el Plan de Seguridad Democrática en la República Dominicana, que comenzó en el 2004 y terminó en el 2012. Hasta ahora hemos tenido 3 planes de seguridad, sin embargo, ninguno de ellos han dado continuidad de uno de otro. Por ejemplo, mire el caso del 911. El 911 fue un caso que realmente fue importante y se desarrolló. Sin embargo, este periodo de gobierno no ha fortalecido el plan 911. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros no fortalecemos nuestras instituciones y que los programas que se inician para la parte de la seguridad van cambiando de manera, vamos a decir que fortuita, cada vez que viene un gobierno diferente. Entonces, tenemos que fortalecer para poder darle continuidad. Doctora, muchas gracias por estar esta mañana acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a Josefina Reynoso. La doctora Reynoso es experta en seguridad y es la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode. Muchísimas gracias a ella por estar esta mañana. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hoy hablamos de sangre. Hay gente escribiendo cuál ha sido el problema que ustedes han tenido, cuál es el problema que tienen para conseguir sangre. Eso es común ver a alguien que escribe en las redes, busco donante, tiene que pagar por la sangre, la gente tiene mucha confusión, lleva su donante pero tiene que pagar de todas maneras. Un desastre el tema de la sangre, realmente recibimos muchas denuncias. Hoy vamos a ver qué se está haciendo en ese terreno en la República Dominicana con el director del principal centro llamado a tener y a dirigir políticas en ese sentido. Hacemos el cambio, señor director, y regresamos de una vez.